Eh, Veamos, dice, ¿cómo se llama el polígono? Cuando usted le preguntan cómo se llama el polígono, lo que en pocas palabras les están diciendo es, quiero que me des cuántos lados tiene el polígono. Es decir, lo que te están pidiendo en pocas palabras es el número de lados. Esto vendría siendo tu incógnita. ¿De acuerdo? Eso vendría siendo tu incógnita. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama el polígono? Esa pregunta está disfrazada. Lo que te están pidiendo, en pocas palabras, es calcúlame el número de lados. ¿Hasta allí está claro lo que estoy hablando? Creo que Sí, sí. profe. Muy Sí, bien, profesor. gracias. Ahora, hay un dato adicional. Me dicen aquí que la suma de las medidas de sus ángulos internos es 1080. Ese es un dato, ¿eh? La suma de los ángulos interiores, según dato del problema, es igual a ¿cuánto? A 1080. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que pensar que su incógnita es N. Profe, disculpe por la demora. Su incógnita es N. ¿Ya? Su incógnita es N. Al ser N su incógnita, ¿de acuerdo? Usted tendrá que ver la forma con este dato de poder calcular N. ¿Y cómo vamos a calcular con esto, profesor? Para ello, usted debe de recordar que nosotros tenemos aquí, no está aquí, pero lo tenemos aquí, en esta otra, donde tenemos la suma de ángulos internos. Si es que no lo recuerdan, es 180 por n menos 3. Pero por aquí, perdón, menos 2. Aquí tenemos la formulita. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene que ir recordando siempre las formulitas. Ya le he dicho que este capítulo es solamente de saber aplicar la fórmula. Por tanto, volviendo nosotros al problema, tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? Yo sé que esto de aquí, suma de ángulos internos, tiene fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Me dice que la suma de los ángulos internos es igual a ¿quién? A ver, ¿alguien recuerda? 180 ¿por cuánto? 180 por n menos ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Perfecto. Y esto tendrá que ser igual a ¿cuánto? A 1080. ¿Por qué, profesor? Porque así me está dando de dato el problema. Me está diciendo que la suma de ángulos internos es 1080. Esto que está aquí, su fórmula es esto. ¿De acuerdo? 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? 180 por n menos 2. Simis, por favor. Teacher, disculpe que lo interrumpa. Indicarle a López, Villavicencio, John Toc y Panaque que activen sus cámaras, por favor. Gracias, teacher. Ya, no se preocupe. Gracias también a usted. Bien, entonces, cuando usted tenga una expresión de este tipo, ¿sí? Cuando usted tenga una expresión de este tipo, lo más recomendable es que usted simplifique o elimine los ceritos. ¿Ya? Al eliminar esos ceritos, ¿a usted qué le estaría quedando aquí? Le estaría quedando, mire, 18 por n menos 2. Pero este 18 que está multiplicando, mire aquí, vamos a pasar ya ese 18 que está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? ¿Cómo pasa Matías Arrugategui? Este 18 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Perfecto. Sería entonces 108 entre 18. ¿Correcto? Ahora, aquí seguimos teniendo n menos 2. N menos 2 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto saldría esta división? ¿Cuánto saldría esa división? 1. ¿1? No. ¿Cuánto saldría? 6. 6. Ahí está. Sale 6. Este menos 2, ¿cómo va el otro miembro? Con signo Sumando. cambiado, ¿verdad? Con signo cambiado. Entonces el valor de n tendría que ser igual a 6 más 2, 6 más 2, que viene a ser igual a 8.
Pregunta, ¿y cómo se llama ese polígono que tiene 8 lados? ¿Cómo se llama ese polígono que tiene 8 lados? ¿Alguien me puede decir? Octógono. Octógono. Octógono, perfecto. Llamado también octágono, ¿no? Octógono. Muy bien, octógono. Ya está. Solución a este problema 5. Seguimos. Problema número 6. ¿Qué me dice la número 6? La número 6 me indica que calcule el número de lados que tiene el polígono regular. Mire, el número de lados. Nuevamente, mi incógnita. ¿Cuál es? N, número de lados. Un polígono regular, el polígono es regular, ahí me está definiendo bien el problema. Si cada ángulo exterior es 72. Y entonces usted dice, no, profesor, ¿y hay fórmula para un ángulo exterior? Sí, siempre y cuando el polígono sea regular. Un ángulo exterior se define como 360, ¿de acuerdo? 360 sobre el valor de n, donde n es el número de lados. Profesor, ¿y eso dónde está? Está, nuevamente, volvemos aquí y lo vamos a encontrar aquí. Observe, un ángulo exterior para polígonos equiángulos mínimamente 360 sobre n. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que usted ya sabe que esta es la fórmula de un ángulo exterior, usted va reemplazando datos. Un ángulo exterior, ¿cuánto dice que mide en este caso para este polígono? Cada ángulo exterior, ¿cuánto dice que está midiendo? 72. Reemplaza. Ahí está. Ese ángulo exterior mide 72. Y eso tendrá que ser igual aquí a 360, ¿correcto? ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de n. Aquí, por ejemplo, hay mucha dificultad en muchos estudiantes, espero que no en ustedes. Cuando esta n que esté en el denominador sube, vamos a hacer que este 72 baje y ocupe el lugar de n. Entonces, si eso ocurre, observe qué es lo que quedaría, ¿no? N ya subió, 360 no lo moví para nada. Quedó igual allí, 360. Y este 72 pasa a dividir. Solamente intercambiamos posiciones con n y 72. Ahí está, igual. Podrías dividirlo o podrías simplificarlo, ¿no? Si usted Saldría Perdón. Si usted 360 entre 72 saldría 5. Perfecto. Si usted simplifica, por ejemplo, y dice, voy a dividir entre 36, aquí quedaría 2, entre 36 aquí quedaría 10, y 10 entre 2 es 5. Entonces, ¿cuántos lados tiene el polígono? El polígono tiene ¿cuántos lados? 5 lados, ¿cierto? Entonces el polígono tiene 5 lados. Pregunta, ¿qué nombre tiene el polígono de 5 lados? Pentágono. Pentágono, perfecto, pentágono. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente problemita. Nuevamente, cada que te digan cuál es el polígono, ya de una u otra forma te están pidiendo ¿qué cosa? El número de lados. ¿Cuál es el polígono? Te están pidiendo n. Regular. Y lo define aquí, regular. Cuyo ángulo interior mide 150. Entonces aquí habría que colocar el dato, ¿no? Un ángulo interior para este polígono regular mide 150. Ahí está. Mide 150. Un ángulo interior. Ahora bien, claro, ese es un ángulo interior. Y profesor, ¿y cómo se calcula un ángulo interior para polígonos regulares? Fórmula. Un ángulo interior, aquí voy a colocar la formulita, un ángulo interior se calcula de la siguiente forma, ¿eh? Vamos a ver aquí, sería casi lo mismo que la suma de ángulos, 180, ¿ok? Y colocas tú 180
por n menos 2, lo mismo hasta allí que la fórmula de suma de ángulos interiores, ¿no? Pero como te piden un solo ángulo, lo divides entre n, donde n es el número de lados, pues, ¿no? El número de lados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar. ¿Ya? Este ángulo interior, este ángulo interior lo voy a reemplazar, ¿ok? Lo voy a reemplazar. Ese ángulo interior tiene un valor. ¿Cuánto vale en valor ese ángulo interior? Usted le está dando el problema. ¿Cuánto dice que mide? 150. Entonces yo voy a reemplazar justamente en lugar de este valor, vamos a colocar ya el valor numérico que me da el problema. 150. Y esto es igual al valor de 180 por n menos 2, ¿ya? Por n menos 2 sobre n. Y si tú observas, ya te queda solamente la incógnita n. Claro, pero todavía, perdón, habría que simplificar, ¿no? Habría que simplificar, ¿ya? Si nosotros simplificamos aquí un cerito, va como un cerito. Luego puedo simplificar aquí sacando tercio. Y aquí también sacando tercio. Tercia de 15, ¿cuánto es? 5. Y tercia de 18, ¿cuánto es? 6. Ahora, esta n que está en el denominador pasará al otro miembro multiplicando. Si pasamos a multiplicar, tendríamos n por 5, que sería equivalente a decir 5n. ¿Me van siguiendo, verdad, chicos? ¿Sí? 5n. Sí, profesor. Gracias. ¿Es igual a quién? A 6, que multiplica a estos dos, distributiva. Sería 6 por n menos 6 por 2, que viene a ser 12. Cuando usted tenga una ecuación, siempre de las incógnitas mueva la menor. ¿Cuál es la menor de las dos? 5n, ¿verdad? A esta la muevo por aquí y este viene por aquí. De tal forma entonces que, mire, cuando aquí quedó, vamos a poner igual, aquí quedó 6n, este no lo estás moviendo, no lo estás moviendo. Sin embargo, este 5n, como aquí es positivo, cuando pasa al otro miembro, pasa con signo cambiado. 5n negativo. Este menos 12, cuando pasa al otro miembro, también pasará con signo cambiado. De tal manera que haciendo aquí, yo creo, no un gran esfuerzo, sabes que 6n menos 5n, ¿cuánto es? Es n, ¿verdad? Y eso es igual a ¿cuánto? Igual a 2. La pregunta es, ¿cómo se llama ese polígono? Polígono de 12 lados. Estaría bien dicho solamente polígono de 12 lados, ¿ah? Pero lamentablemente aquí en el Perú todavía utilizamos los nombres que ya no deben usarse, ¿no? En muchos países ya no se usa, se dice polígono de 12 lados nada más, pero aquí todavía nosotros le seguimos llamando dodecágono, ¿no? Dodecágono, polígono de 12 lados, ¿de acuerdo? Muchachos, hasta aquí está claro lo que estoy hablando, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo está claro? Muchísimas Sí, profesor. gracias. Muchísimas gracias. Diagonales, miren, ¿ah? ¿Cuántas diagonales? Y para eso nosotros tenemos fórmula también. Profesor, ¿y cuál es? N por n menos 3 sobre 2, ¿no? A ver, aquí el número de diagonales totales. Y colocamos aquí número de diagonales totales. Fórmula, ¿eh? Es lo que me está pidiendo. ¿Es igual a quién? Y aquí vamos a colocar n por n menos 3 sobre 2. Profesor, ¿y esa fórmula también la ha puesto ya? Claro, desde ayer, desde la semana pasada creo que está la fórmula. Pero ya está. ¿Ok? Entonces n por n menos 3 sobre 2. Ok, ¿cuántas diagonales tiene? Para poder calcular el número de diagonales, ¿qué es lo que debo conocer? N, el número de lados.
Entonces hago una división aquí y digo, no me da el problema el número de lados. No me da, miren, no me da. No hay n. Pero es que no te lo da de manera directa y eso es lo bonito de los problemas, ¿no? Nunca te van a dar algo como para decir, toma, reemplaza. No. Siempre te tiene que costar algo de trabajo, ¿no? Algo de trabajo. Entonces, aquí, cuyos ángulos internos miden 120 grados. Ah, este es un dato. Uno de los ángulos, como todos, el polígono es regular. Entonces, un ángulo interno dice que mide 120 grados. Ah, ¿y eso qué significa? Que el polígono mida 120 grados es muy importante para usted porque de aquí, de manera indirecta, de aquí, te están dando n. ¿Cómo así, profesor? Mira, en los problemas anteriores, en este anterior, conociendo el ángulo interno, calculé n. Entonces, como aquí me están dando el ángulo interno, que voy a calcular n. Y una vez que tenga n, lo reemplazo aquí y el problema está resuelto. Entonces, si nosotros recordamos la formulita, que dice un ángulo interno, en este caso 120, ¿ok? Es igual aquí, en un ángulo interno, es igual a 180, ¿por cuánto? Por n menos 2 sobre n. Si usted observa la fórmula, es esto lo que yo estoy escribiendo, ¿no? La fórmula de un ángulo interno para polígonos regulares. ¿Y recuerdan qué hice? Simplifiqué primero los ceritos. Luego simplifiqué aquí. Sexta, 2, sexta, 3. No es igual el problema, pero es muy parecido. Y luego digo, esta n pasa a multiplicar. Al pasar a multiplicar, ¿cuánto tendría? 2 por n, 2n. Es igual, y este 3 multiplica a los dos. ¿Ya? Al multiplicar, ¿cuánto me estaría quedando al multiplicar? 3 por n, 3n. Menos 3 por 2, 6. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Este valor de 2n, que es el menor, siempre muevo el menor yo, ¿ah? Siempre. Pasa al otro miembro con signo cambiado y este menos 6 también pasará con signo cambiado. Entonces de aquí, ¿usted qué es lo que tendría, no? A ver, este menos 6 pasó aquí y quedó 6 igual. Este 3n no lo moví, así que sigue siendo 3n. Este más 2n pasa al otro miembro con signo cambiado. Pregunta, ¿no es verdad que n valdría 6? Es un hexágono. Y si n vale 6, ya puedo calcular el número de diagonales. ¿Sí? Ya puedo calcular el número de diagonales. Voy a hacerlo de amarillito, ¿ya? El número de diagonales totales será igual a ¿cuánto? N, pero n vale 6. Sería 6, ¿por quién? Por 6 menos 3, eso es 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Cuántas diagonales entonces? 9 diagonales. Bien, hasta aquí, ¿está claro, muchachos? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Gracias. Continuamos. Pregunta número 9. Nuevamente me dicen cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono cuya suma de ángulos internos es 1980. Bueno, voy a dividir también, al igual que el caso anterior, divido. Y bueno, el número de diagonales totales, fórmula, ¿a qué es igual? El número de diagonales totales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Entonces, si yo quiero calcular el número de diagonales totales, necesariamente n por n menos 3, ¿ok? Por n menos 3
Y todo esto sobre 2. Y está. Si yo quiero calcular el número de diagonales totales, necesito n. Y aquí el problema no te lo da, pero es igual que el anterior. Te da la suma de ángulos internos. Para eso tienes una fórmula, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? La suma de ángulos interiores es igual a ¿cuánto? A 180. Y esto, por favor, tienen ustedes que recordarlo, ¿no? 180 por n menos 2. Ahí está. Esa es la suma de ángulos interiores. 180 por n menos 2. Pero el problema te da este valor, justo este valor te lo está dando. ¿Cuánto dice que vale? 1980. Es igual a 180 por n menos 2, ¿no? Bien, eliminamos un cerito acá y un cerito acá. El 18 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Pasaría a dividir. O sea, tendríamos así, ¿no? 198, ya, 198 que divide con 18. 1 y 1, ¿cierto? Saldría 11. Ahora, claro, eso sale 11 y eso creo que ya lo podríamos colocar de manera directa, ¿no? Este pasa a dividir y tendríamos 11 es igual ¿a quién? A n menos 2. Este menos pasa al otro lado con signo positivo. Y n sería 11 más 2, que vendría siendo 13. Correcto, ya tengo n vale 13, pero no me pide n. Sin embargo, n me sirve para calcular el número de diagonales. Y digo, el número de diagonales totales es igual a ¿cuánto? A n, que vale 13, por 13 menos 3, que es 10. Todo esto entre 2. Y eso me da igual a 65. ¿Ok? Bien, muchachos. Antes que nada. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Profesor, está claro. Muy bien. Luego vamos a un 5 por 5 y un 5 por 8 y un 5 por medio y por todo lo demás, ¿ya? Los ángulos externos de un polígono regular miden cada uno un quinto de un ángulo recto. ¿Cómo se llama el polígono? Los ángulos externos de un polígono regular. Profesor, ¿y cómo se mide un ángulo externo? A ver, alguien que recuerde, cuando el polígono es regular, el ángulo central es igual al ángulo externo. ¿Y esto es igual a cuánto? A 360 sobre n. ¿Ok? 360 sobre n. Entonces, chicos, me dicen aquí, ¿no? Los ángulos externos de un polígono regular miden cada uno un quinto de un ángulo recto. ¿Cuánto es un quinto de un ángulo recto? A ver, dato, ¿no? Un quinto de por un ángulo recto. Un ángulo recto es 90. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? Si se puede dividir, ¿no? ¿Cuánto sale? 18. Perfecto. Entonces, esto es igual a un ángulo externo, por dato del problema. Y eso lo reemplazo aquí. Si yo reemplazo aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Un ángulo externo, muy bien, 18 es igual a 360 sobre el valor de n.
n pasa a multiplicar, 18 pasa a dividir. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Que n sería igual a 360 sobre ¿cuánto? Sobre 18. Bien, ¿y eso cuánto es? 20. 20. ¿Y cómo se llama el polígono de 20 lados? ¿Alguien recuerda? Icoságono. Perfecto, gracias. Icoságono. Bien, chicos, hasta aquí la clase. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien, entonces vámonos Sí, profesor, sí se a las entendió. preguntas respectivas, ¿ya? Para ver cómo van ustedes, pues, ¿ya?